Buenos días a todos. Vamos a dejar un minuto más para que la gente termine de conectarse a la sesión. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Nada, es un placer hacer un webinar más. Comentaros que hemos dejado ya un par de minutos para que todo el mundo se conecte por esos problemas de conexión que siempre hay a veces. Vale, simplemente, bueno, mi nombre es Paula Torralba, soy responsable de comunicación de Arbet y las asociaciones integradas, ASEBAN, ASFEL y COFEARFE. Y bueno, comentaros simplemente cómo va a transcurrir la presentación. Podréis solicitar el turno de palabra levantando la mano en el menú opciones, lo tenéis en la parte inferior de la pantalla, y también podéis hacer uso de la opción preguntas y respuestas o, si os resulta más cómodo, el chat. Todas las preguntas se resolverán al final de la sesión, cuando haya acabado el último ponente, y bueno, os daré entrada en el momento que sea oportuno. Además, también tenéis la opción de levantar la mano, también en el menú opciones abajo, que ahí os abrimos el micrófono, cámara no, tranquilos, y entonces podéis hacer vuestra pregunta de viva voz. ¿Vale? Compartiremos con vosotros la presentación de hoy en un par de días, seguramente viernes o lunes, y además también os presentaremos un informe detallado con el análisis de la evolución de los sectores al que estáis asociados cada una de las empresas. ¿Vale? Y bueno, que sepáis que estamos grabando la sesión que compartiremos y dinamizaremos en nuestro canal digital. Pasamos, os voy a presentar ahora quiénes son los panelistas. A ver, pasamos. Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar tenemos a Sergio González. Sergio cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito del comercio internacional. Él es responsable del sector de equipamiento para baño dentro de Arbet y luego es director de ASEBAN, que ASEBAN es la asociación de fabricantes de equipamiento para baño. ¿Vale? Continuamos con Carlos Fernández. Carlos es consultor y colaborador de VSI Consulting, colaboramos con ellos desde hace años y bueno, él tiene más de 10 años de experiencia como consultor de negocios internacionales y es director de la delegación de México. Y por último yo, que ya me he presentado hace nada y seré la moderadora. ¿Vale? Bueno, comentaros que Sergio, mi compañero, ¿vale? Ahora a continuación os va a hacer una pequeña introducción porque hemos hecho un pequeño análisis de la evolución de cada uno de los sectores que componen Arbet y os va pues, a contar un poquito todo. Sergio, adelante, cuando quieras. Hola, hola, buenas tardes a todos, buenos días a Carlos en Ciudad de México. Agradeceros en primer lugar por vuestra participación y el tiempo en este seminario web. Y nuestra principal pretensión es que sea una actividad práctica, interesante y participativa y sobre todo de utilidad para la actividad de vuestras empresas. Con esta actividad lo que perseguimos como asociación es un doble objetivo. El principal es ofrecer información sobre la situación de mercado, la evolución y las oportunidades de negocio existentes para las empresas de los sectores de Arbet: ferretería, bricolaje, equipamiento para baño y limpieza e higiene industrial y materiales de construcción. En este sentido, como ya ha comentado mi compañera Paula, se ha elaborado unas estadísticas, un informe que recibiréis junto a la grabación de la sesión, en el que se ofrece información sobre el intercambio comercial de España con México, la evolución de estas ventas
la información de los principales 5 países exportadores y el volumen, e información más detallada sobre el tema arancelario y barreras de entrada, etcétera, que podréis analizar en detalle en unos días cuando lo recibáis. El otro objetivo que se pretende con este seminario web es intentar facilitar el acceso y la consolidación a este mercado de las empresas asociadas, ofreciendo diferentes servicios a través de nuestros colaboradores en destino. Servicios que van desde los habituales, como son la identificación de clientes, las agendas de entrevistas, y otros en mayor profundidad, como son los SICOMEX. Proyecto en el cual diferentes empresas con un producto complementario y que comparten sinergias colaboran con una persona en destino que trabaja sus necesidades específicas. Y básicamente eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Como os decía, esto es parte de la información que trataremos sobre las exportaciones y empezamos por el sector de ferretería, lo voy a comentar de forma breve. En este primer gráfico pues aparecen la evolución de las exportaciones, los 5 principales países exportadores de Alemania a México. Y podemos comentar que la estructura básicamente para todos los sectores es la misma. Las ventas que se han producido en los últimos años, la variación y los top 5. Y finalmente esta información de tipo arancelario y de tipo de tasas a la importación de productos. En el sector de baño la estructura es la misma, como he comentado. En todos los sectores lo podréis ver con mayor detalle. El último año pues, ha habido una bajada importante provocada principalmente por el impacto de la pandemia de la COVID en México. Esta es la estructura de este informe de elaboración propia que recibiréis. Y para terminar mi intervención, deciros que podéis dirigirnos cualquier consulta específica durante la actividad o a posteriori, que se pueda tratar ofreciéndoos una reunión individual. Sin más dilación y con el ánimo de que no se demore la duración de este webinar más de lo estrictamente imprescindible, cedo la palabra, en este caso, a Carlos Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Os robo la palabra a Carlos un momentito. Vale, nada, comentaros. Vamos a lanzar ahora una pregunta, ¿vale? Para saber si tenéis experiencia en el mercado mexicano. Y bueno, ahora Carlos continuará la presentación y os contará un poco sobre pues, el contexto actual en México, análisis de canales de distribución, oferta, ferias y demás, sobre cada uno de los sectores que ha comentado Sergio ahora, ¿vale? Comentaros también que, bueno, se me olvidó decirlo al principio, tenemos idea de que la sesión dure unos 30-40 minutos, no más, además el tiempo de preguntas y respuestas, ¿vale? Y bueno, también excusar a Manolo Herrero, que en esta ocasión no ha podido estar en la presentación del webinar. Y nada, ahora sí, lanzo votación. Vale, vamos allá. Nos ponemos en contexto. ¿Tienes experiencia en el mercado mexicano? Vale, vamos allá. Dejamos un tiempo para que todo el mundo responda. Dejamos un poquito más. Si quieres, Carlos, mientras tanto, ir compartiendo tu presentación. Vale, dejamos 5 segunditos más. Vale, perfecto. Compartimos los resultados y bueno, pues vemos que una inmensa mayoría sí que tiene experiencia en el mercado mexicano. Así que, Carlos, pues ya sabes si encarar la presentación de una forma u otra. ¿Vale? Adelante. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Sergio.
Supongo que veis correctamente la pantalla. Bueno, como ya me han presentado, pues bueno, voy a ir rápido con el tema de las presentaciones. Soy Carlos Fernández, director en México de la oficina de VSI Consulting, y hoy voy a hacer una pequeña pues, presentación acerca de lo que es el mercado mexicano, tanto a nivel global como para cada uno de los subsectores de los que formáis parte. Entonces, si me permitís, en primer lugar, voy a hacer un pequeñísimo contexto del mercado y después empezaremos propiamente con la presentación. En cuanto al contexto general, que es solo una diapositiva, porque entiendo que si ya tenéis experiencia en México no hace falta pues, incidir mucho. Comentar lo primero, como sabéis, México es un gran mercado a nivel de población, un mercado de 120 millones de habitantes, con núcleos poblacionales muy importantes que ya de por sí pues, son prácticamente mercados a atender pues, prácticamente de manera individual, como puede ser la zona de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Tijuana, bueno, núcleos poblacionales importantes. Hablaremos de cómo recomendamos nosotros atacar el mercado, que es de una forma, digamos, es muy difícil encontrar un distribuidor y demás que nos pueda apoyar en todo el mercado nacional, sino pues hay que a veces atacar el mercado de forma regional, ¿no? O de forma pues específica en algunas áreas geográficas. A nivel de la economía mexicana, comentaros que la economía mexicana tiene un peso similar a la española en cuanto al PIB total, obviamente con una población muy superior. Esto implica que el poder adquisitivo per cápita de los mexicanos es sustancialmente menor, pero bueno, tenemos una clase media pujante con cada vez más posibilidades de compra, etcétera. Y por otro lado, una característica muy especial de la economía mexicana es la presencia de un sector secundario o industrial muy fuerte que representa alrededor del 30% del PIB, que esto lo diferencia un poquito de otras economías avanzadas, ¿no? Entonces, vamos a ir ahora con algunos comentarios, por ejemplo, el del tipo de cambio. En los últimos años o en los últimos meses hemos visto una cierta devaluación del peso con respecto al euro. Normalmente, para que nos hagamos una idea, el tipo de cambio habitual en los últimos años había sido de en torno a 20, 21 pesos por cada euro. Hoy estamos en torno a los 24. Esto obviamente pues, es una cierta penalización a la importación, ¿no? Tanto de productos europeos, que son los que se miden obviamente con el euro, como con el dólar, que también ha sufrido una apreciación con respecto al peso. Pues bueno, simplemente saber que estamos en una posición con un poquito de pérdida de competitividad con respecto a hace unos años. A nivel del país, si vosotros conocéis bien, bueno, el 70% prácticamente de vosotros ha tenido alguna experiencia en México, quizás hayáis oído de los cambios políticos que hemos tenido en los últimos años con la llegada de un nuevo gobierno, de un gobierno con una agenda pues un poquito reformista con respecto a lo que veníamos teniendo en las últimas décadas. Y bueno, esto ha creado cierta incertidumbre en algunos empresarios y en el aspecto económico, ¿no? Hablando un poquito de la situación del COVID, de la pandemia, México, con respecto a Europa, España es uno de los países con menos restricciones aplicadas a la movilidad y en general pues, al funcionamiento de la economía. No quiere decir que no las haya habido, sí ha habido pues lo que llamamos situaciones de semáforo rojo, que es pues, el cierre de toda actividad no esencial y demás, pero las fronteras han permanecido abiertas, no ha habido prohibición de circular por la calle y digamos que ha sido uno de los países que ha aplicado políticas un poquito más laxas en ese sentido. Por eso, pese a que obviamente el impacto económico ha sido gigante como en todo el mundo, proporcionalmente probablemente ha sido algo menor que en otras economías y también la recuperación se prevé un poquito más rápida, ¿no? Por el otro lado, la parte de la mortalidad asociada a la enfermedad ha sido bastante grave. Somos el tercer país actualmente a nivel mundial en número de defunciones
y bueno, también es verdad que somos un país con bastante población. Y bueno, y también comentar como hecho diferencial de la economía mexicana el tema de los acuerdos de libre comercio, que comentaba también Sergio antes con los datos de aranceles y demás. México es un país que tiene prácticamente acuerdos de libre comercio con todas las áreas, con todos los grandes actores en la economía mundial, con China, con Estados Unidos y Canadá a través del TEMEC y con la Unión Europea también a través de un acuerdo de libre comercio que incluye prácticamente todas las partidas arancelarias que os pueden afectar, ¿no? Entonces, entraríamos ya en lo que sería el primero de los sectores. Como digo, vamos a hablar de 3 sectores. El primero es el de mobiliario y accesorios de baño. Haremos un breve análisis de los canales de distribución y de la oferta que encontramos en México. Y yo creo que lo interesante será después que a través de las preguntas que me hagáis podamos incidir un poquito más en algunos temas que os puedan interesar. En cuanto a la distribución, empezaríamos hablando obviamente de todo lo que es productos de equipamiento de baño, desde lo que es la grifería, desde lo que puede ser el propio mobiliario, revestimientos, etcétera, ¿no? La primera de las vías de distribución de este tipo de producto, como bien sabéis, está en las tiendas de autoservicio o departamentales. En México contamos con aproximadamente 5 o 6 grandes grupos de tiendas de autoservicio y 2 o 3 grandes de tiendas departamentales, que son en este caso Liverpool, Palacio de Hierro, y en los autoservicios pues tiendas como Walmart, que todos conocéis a nivel internacional, y algunas otras nacionales como puede ser Chedraui o Soriana. En este tipo de tiendas o de establecimientos, la categoría de productos y equipamientos de baño no es para ellos no es un negocio core, ¿no? Entonces, es muy importante el componente precio. Entonces, es un tipo de canal de distribución o un tipo de lugar donde probablemente el producto importado español no tenga tanto lugar. Pero bueno, creo que es importante mencionarlo. Entonces, ellos normalmente disponen de marcas nacionales de referencia con un componente de precio muy importante, incluso a veces también marcas importadas, pero con normalmente marcas asiáticas, etcétera. Por ejemplo, en el tema de lavabos, pues se trabaja mucho con la marca Elvex, que es una marca nacional bastante importante, o una internacional de referencia que puede ser American Standard. En el tema de recubrimientos, por ejemplo, se trabaja con Greda y demás. Entonces, bueno, autoservicios departamentales, factor precio muy importante, no tienen normalmente un portafolio de marcas muy extenso y trabajan con marcas líderes nacionales o internacionales, como he dicho, que pueden ser Elvex o American Standard. Después tenemos otra figura en México, que son los retailers especializados, que también debéis conocer, lo que en España sería, por ejemplo, el Leroy Merlin. Aquí pues tenemos actualmente 2 grandes grupos, que son Sodimac, como sabéis, de origen chileno, y Home Depot, de origen americano. Ellos también disponen de un portafolio de productos de equipos y equipamiento de baño, también en su mayoría producto nacional o importado de Asia en su mayoría. Muchas veces ya cuentan con acuerdos, como sabéis, con fabricantes asiáticos o con fabricantes, en este caso mexicanos, para que les surtan producto. Tampoco creo que las posibilidades en este canal de retailers especializados sean muy grandes para la importación de productos españoles. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las marcas que están moviendo, un poquito más especializadas probablemente que las de las tiendas de autoservicio, pueden ser Grok, Urrea, Elvex o también American Standard, ¿no? Pero yo creo que donde empieza la parte interesante para la oferta de productos españoles de equipamiento de baño es ahora, en la parte, por ejemplo, de distribuidores especializados. En México, a nivel de todo el país, tenemos varias empresas que son distribuidores especializados de productos relacionados con equipamiento de baño, ¿no? Esto puede incluir que el mismo distribuidor tenga diversas marcas en lo que sería lavabos, grifería, mobiliario, herrajes, etcétera, ¿no?
Normalmente estos distribuidores disponen de una sede nacional que puede estar, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, pero tienen equipo de ventas nacional o incluso algunas otras delegaciones en otros estados para surtir a sus clientes. Y el perfil de los clientes de estos distribuidores especializados varía, pueden ser, incluso algunos tienen tiendas showroom para el público final, para clientes finales, pero obviamente su enfoque es más con estudios de arquitectura, interioristas, empresas de construcción, etc. Entonces, estos distribuidores especializados que también trabajan con las marcas de referencia en mobiliario, por ejemplo, producto nacional, en grifería, pues las marcas también de referencia, pero ellos sí están más abiertos habitualmente, por la experiencia que tenemos, a conocer nuevas marcas o incluso a importar y poder trabajar marcas pues en este caso españolas, italianas, etcétera, y poderlas mover en el mercado mexicano. El componente precio también es importante para ellos, pero probablemente pues encuentran un encaje para cada tipo de producto en cada tipo de proyecto. Este tipo de distribuidores especializados en equipamiento de baño son muy habituales para cliente final, digamos, pero son aún más en la parte de lo que serían lo que llamamos los baños institucionales, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos he puesto el ejemplo de algunas empresas españolas que son pues, Roca, Nofer o Hofer, que tienen mucha presencia a través de estos distribuidores especializados, que, como digo, pues tienen un conocimiento muy grande del mercado y están abiertos un poquito a conocer a nuevos proveedores y demás. Después, donde también veo oportunidades interesantes, especialmente en la parte de grifería, mobiliario y demás, es en lo que sería las tiendas de interiorismo, decoración, etcétera, que muchas veces tenemos algunos grupos que son especializados al 100% en productos para el baño, como puede ser la empresa Sense, y ellos, por ejemplo, importan pues marcas italianas, españolas, alemanas, de todas las categorías de equipamiento de baño. Entonces, estas empresas que están dirigidas a un público con un nivel socioeconómico elevado, que tienen sus showrooms en zonas, pues los que conocéis la Ciudad de México, por ejemplo, en Polanco, Las Lomas, etcétera, pues son un tipo de contactos que están abiertos, como digo, a conocer producto internacional y marcas de referencia en otros mercados. Aquí he puesto un par de ejemplos. Casa Palacio, que es un poquito la tienda especializada en interiorismo y decoración de Palacio de Hierro, y Sense, que es una empresa importadora y distribuidora de numerosas marcas de mobiliario y de equipamiento para baño. Y otro contacto que también me parece muy interesante que podáis explorar en México es el de los desarrolladores de proyectos contract, que es un perfil de empresa que cada vez está dándose más. Como sabéis, en México se está dando cada vez más en las grandes ciudades la gran construcción vertical de edificios departamentales y residenciales, hoteleros, oficinas, y muchas veces las empresas constructoras que desarrollan estos edificios contratan a empresas como Piso 18 o Gravita para el equipamiento de los baños, de las cocinas, etc. Entonces, estas empresas acaban siendo unos grandes prescriptores de mobiliario, accesorios de baño, equipamiento, etcétera, y pueden ser un contacto realmente muy interesante. Se han hecho, en este caso, tan grandes que hay veces que ellos importan directamente desde Asia o tienen acuerdos de fabricación o incluso fábricas propias en el mercado mexicano. Pero aún así, dependiendo de la tipología de proyecto que hacen, están abiertos a poder importar producto y a conocer nuevas marcas en el sector de equipamiento de baño. Entonces, bueno, esto sería un poquito... perdón, olvidé el tema también muy importante en México de los mayoristas de producto de baños, que también están muy relacionados con el ámbito ferretero que veremos más tarde, porque todo va un poquito de la mano. También tenemos algunos grandes grupos, como puede ser el Grupo Azulejero de Mayoristas o Ferrebaños, que son empresas con presencia habitualmente nacional, con varios centros de distribución nacional, que surten pues todo tipo de productos
para lo que sería la obra o el equipamiento de baños, ¿no? Normalmente pueden ir dirigidos a pequeñas empresas de fabricación de baños, a pequeñas empresas de construcción, a cliente final también, etcétera. Y se caracterizan primero por tener stock normalmente disponible de casi todos los productos, centros de distribución convenientemente localizados, redes de distribución que permiten llegar a prácticamente todo el país de forma muy rápida, y también disponen, obviamente, pues de acuerdos de distribución con las principales marcas de equipamientos de baño del sector, ¿no? Como veis, hay algunos ejemplos. También en este tipo de mayoristas predomina mucho el producto nacional y el producto muchas veces también importado de Asia, porque pues, al final es una venta masiva y el factor precio a veces prima más que el factor calidad, ¿no? Pero bueno, tenemos ejemplos de algunas empresas europeas y españolas que trabajan, como veis en la imagen, con estos mayoristas, y puede ser también un contacto de cierto interés. Entonces, bueno, acabaríamos ya lo que es esta primera parte de equipamiento de baño. Después, si queréis, me podéis hacer preguntas al respecto, y empezaríamos con el sector de la limpieza, de productos químicos, limpieza institucional, etcétera. Este es un sector también ciertamente muy importante en México, pero es un sector muy informalizado. En general es un sector que en el 80% es informal, y por lo tanto pues, eso es un factor muy clave a la hora de explicar pues, las tendencias de oferta y de demanda que se pueden dar, ¿no? Como os imagináis, con todos los efectos derivados de la pandemia, del COVID, ha habido un aumento bastante importante de la facturación de este sector en el año 2020, en concreto del de producción de químicos. Y bueno, esto se ha notado, un aumento de la demanda tan importante, se ha notado en aumentos de precio para algunos productos commodities, que han generado pues, quejas de asociaciones de consumidores, etcétera, durante todo este año. Una medición aproximada del sector formal es de unas 5.000 empresas, entre empresas que prestan servicios relacionados con la limpieza, distribuidores, prestadores de servicios de limpieza, 752 fabricantes nacionales de productos químicos. El más emblemático para productos de consumo es la fábrica de jabón La Corona, que produce todo tipo de productos químicos para la limpieza del hogar, etcétera. 850 maquiladores de dispositivos de limpieza de todo tipo, y 352 fabricantes de papel, desde higiénico, toalla, institucional, etc. Esto es una aproximación del tamaño del sector, sin más. Y empezaríamos ya en lo que sería la distribución propiamente de estos productos. En cuanto a los productos de consumo, que son los que van dirigidos obviamente al cliente final, estaríamos, bueno, obviamente hablando nuevamente de todas las tiendas de autoservicio, de Walmart, Soriana, Chedraui. Estas grandes tiendas normalmente ponen a competir a una marca de referencia nacional o internacional en cada una de las categorías, con a veces su propia marca blanca, que normalmente puede ser maquilada ya sea en México o en un tercer país. Después, es muy importante en México el mercado informal, más allá de las grandes tiendas de autoservicio, departamentales y demás. Tenemos un sector informal enorme de lo que se llaman las tlapalerías y los mercados donde gran parte de la población compra, ¿no? Entonces aquí es un mercado muy capilarizado, donde solo llegan las marcas de referencia nacional o internacional, que tienen redes de distribución ya a través de mayoristas, de abarroteros, que es lo que se llama aquí un mayorista de productos de consumo. Entonces, bueno, este ecosistema de tiendas, de tlapalerías y de tiendas más pequeñas es difícil de atender. La venta online obviamente es creciente, pero no es aún muy importante en el mercado mexicano, y está ligada a compras que la gente hace a través de esos grandes autoservicios, pero no diríamos que aún para productos de limpieza y higiene y demás sea algo aún realmente importante.
Bueno, después tenemos una figura muy interesante, que es la de los distribuidores de productos químicos y de limpieza, que suelen ser distribuidores muy regionalizados. Hay pocos que tengan una capacidad realmente de surtir a todo el mercado nacional. En ese sentido tenemos dos ejemplos de empresas enormes que son distribuidores especializados en todo lo que son productos químicos, en todo lo que son... Aquí es importante la jarciería. Es lo que llamamos a todo el sector que incluye los dispositivos de limpieza. Todos los dispositivos de limpieza, todo lo que no son químicos, pero son dispositivos para limpiar y demás, entran dentro de la categoría de jarciería, que es un término que se utiliza en México y que creo que no se utiliza en otros mercados. Entonces, estos distribuidores especializados en productos de limpieza, que hemos puesto aquí el caso de Ki y el de Bunzl, son empresas que tienen un portafolio extensísimo, tanto de marcas propias, que a veces maquilan otras empresas, igual en México, o a veces importan de otros mercados, como soluciones de productos químicos, algunos de ellos con alta especialidad para sectores industriales, por ejemplo, tema de papel, desechables, dispositivos y demás, ¿no? Entonces, estas empresas tienen presencia nacional y son realmente importantes, pero pues obviamente también suelen trabajar tanto con sus marcas propias como con las marcas líderes del mercado. Después tenemos un paso más abajo, la figura del distribuidor regional. Son empresas que tienen a lo mejor unas oficinas y un centro de distribución en una determinada área geográfica, que puede ser Querétaro, Distrito Federal, que puede ser Monterrey, y trabajan con marcas de muy diversas categorías y normalmente atienden a un cliente de tipo institucional. Podrían ser pues grandes corporativos, empresas de limpieza locales, incluso también pueden servir como mayoristas a los vendedores o a las pequeñas tiendas de la zona, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, este tipo de contacto pues mueve pues, muy diversas categorías y marcas internacionales de referencia como las que estáis leyendo, ¿no? en la presentación. No suelen, es importante que saber que este tipo de el mercado un poquito de productos de limpieza e higiene, no suelen existir las exclusivas. Por lo tanto, la figura del máster distribuidor no suele existir. Es un mercado muy canibalizado en que las principales marcas están en todos prácticamente los puntos de venta o de distribución, ¿no? Entonces, figura del distribuidor regional me parece interesante porque a veces incluso, como en el caso de la empresa que tenéis abajo en imagen, que es una empresa de Monterrey, tienen también capacidad de importación de productos para algunas categorías, tienen también, digamos, experiencia en especialidades de productos químicos, etcétera, y es un contacto que puede ser muy interesante. Otro contacto o otro tipo de canal de distribución que es también ciertamente importante es el de los grupos de servicios de limpieza. Creo recordar que el Grupo Eulen es una empresa española que ofrece servicios de limpieza aquí en México, muy grande. Empresas como Tecnolimp son compradores directos de todos los materiales relacionados con la limpieza que van a utilizar sus trabajadores in situ. Son empresas que tienen contratos pues, millonarios con los grandes corporativos de México y por lo tanto tienen un poder de compra y de decisión bastante importante. Como digo, muchas veces compran directamente a través de los fabricantes, tienen tratos directos o a veces también se pueden hacer o utilizar los servicios de empresas como Ki o Bunzl o incluso la figura de distribuidores regionales en el país. Entonces, en la categoría un poquito de oferta de productos. Como sabéis, pues tenemos el tema de jabones, insumos de papel, productos contenedores, desechables, químicos, suministro, mantenimiento, todo lo que es jarciería, despachadores, misceláneos. Sería un poquito toda la oferta de producto que podemos tener en México a través de todos esos canales de distribución que hemos visto. Y aquí un poquito lo que me interesaba que vierais es que normalmente
las marcas que compiten en todos los ámbitos son la marca mexicana de referencia, que tiene normalmente una buena relación calidad-precio, más enfocada normalmente en el precio. Son marcas muy reconocidas por el consumidor y disponibles en todos los anaqueles del país y en todos los canales de distribución. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que serían productos químicos para consumo en el hogar. Tendríamos alguna empresa también de fabricación de dispositivos para limpieza y demás. Y esta oferta mexicana de marcas de referencia tiene mucho más peso, como digo, en la parte de retail que en la parte de limpieza institucional, donde creo que existen más oportunidades para la empresa española, ¿no? Entonces, aquí estaríamos, por ejemplo, viendo las marcas internacionales de referencia, que suelen ser marcas, en este caso normalmente más americanas, a veces también alguna europea. Son marcas asociadas a un nivel de calidad un poquito elevado, más elevado y algo más costosas. Y como digo, son más fuertes en el canal institucional que en el propiamente del retail. Y aquí ponemos ejemplo de algunas empresas españolas que han tenido cierto éxito en el sector. Entraríamos ya en el tercero de los sectores, que es el del bricolaje y ferretero. Digo ferretero porque aquí el término bricolaje no se utiliza, se engloba todo dentro de lo que es el ámbito ferretero. De hecho, los dos sectores anteriores también tienen interés en este sector ferretero porque la distribución del sector ferretero es muy amplia en cuanto a gama de producto y entra tanto productos de limpieza como equipamiento para baño. Por lo tanto, toda esta tercera parte puede interesar igualmente a los dos sectores anteriores. Como comentaba, el concepto de bricolaje no se utiliza en México, sino que se utiliza el de industria ferretera. Para que os hagáis una idea de la importancia de este sector, representa alrededor del 8% del PIB mexicano. Y nuevamente, tenemos, aparte de lo que son los establecimientos formales y demás, un elevado grado de informalidad en el sector. Quiere decir que la distribución está muy capilarizada en torno a pequeñas tlapalerías. Las tlapalerías son pequeños establecimientos, ferreterías, donde uno puede comprar cualquier herramienta, un abrasivo, pintura, etcétera, cualquier, digamos, producto de uso común. Entonces, más allá de la gran distribución que vamos a ver ahora de los retailers y demás, es muy importante la figura de estas tlapalerías. Estamos hablando de un sector muy atomizado, como decía, absolutamente capilarizado, con muchos actores y empresas intermediarias y también con muchas dinámicas de integración vertical, con grandes marcas que se están integrando verticalmente, que a veces incluso están fabricando o están importando productos de Asia y que al mismo tiempo tienen tiendas propias. O sea, digamos que hay dinámicas bastante grandes de integración vertical. Entonces, volviendo al tema de la distribución y los principales canales para este sector ferretero, el canal principal de venta sigue siendo el tradicional, las ventas de mostrador, tal y como pasaba en otros sectores. Alrededor del 70% de las ventas siguen siendo pues, en modalidad presencial. La venta por catálogo telefónica también digamos, tiene cierto peso, sobre todo en el ámbito de los mayoristas ferreteros, y las ventas online, pese a que son residuales, pues empiezan cada vez a ser un poquito mayores, ¿no? Comentábamos, más de 60.000 establecimientos hacen necesarios una potente red de distribución, ya sea propia o a través de mayoristas y distribuidores que nos apoyen en todo el mercado. Tenemos empresas como USA, Trooper o Urrea, que son empresas muy fuertes en el sector, que disponen de esta red de distribución para cada uno de sus segmentos de producto. Y nuevamente, para mí lo que me parece muy interesante es la figura del distribuidor especializado, nuevamente de empresas que tienen cobertura que puede ser nacional o regional y que tienen una oferta de productos que pueden abarcar la pintura, la jardinería, los abrasivos, la iluminación, herramientales, etcétera. Algunas de ellas pueden tocar varias de estas categorías,
otras pues tocarán solo una, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí dos ejemplos. Galeo es una empresa mexicana de distribución de productos de abrasivos, o Casa y Queda, que es una empresa emblemática también en todo lo que son herramientales y herrajes, perdón. Entonces, bueno, este tipo de distribuidor que trabaja obviamente con las marcas líderes de cada una de esas categorías, también en algunos casos importa algunas marcas que pueden ser, en este caso, pues también asiáticas o europeas. Por ejemplo, en el caso de Casa y Queda tenemos referencia de que ellos importan pues muchos herrajes también de España. En el tema de las pinturas también hay distribución de algunas marcas de pintura españolas en México a través de distribuidores. Entonces, bueno, estos atienden nichos de mercado, digamos, más especiales y son más propensos a innovar en su oferta y a trabajar digamos, con marcas un poco diferenciadas, ¿no? Este tipo de empresas tienen fuerza de venta propia y a veces disponen también de showrooms o tiendas propias en lugares emblemáticos, además de vendedores normalmente en otros puntos de la República. Otra figura que yo creo que es la más importante de cuando se habla del sector ferretero en México es la de los mayoristas ferreteros, que es una figura bastante interesante y importante porque está alrededor de todo el país. Un ejemplo es la empresa PIMSA Ferreteros, pero tenemos otros mayoristas tanto de alcance nacional como de alcance regional. Ellos distribuyen, bueno, cientos de marcas de diversas categorías, tienen miles de referencias, etcétera. No es probablemente un tipo de contacto que vaya a cuidar mucho el producto en el sentido de darle una visibilidad más grande y demás, porque ellos pues, se basan en tener un portafolio enorme de referencias y demás y de cubrir todas las necesidades y de distribuir pues a todo aquel que lo pueda necesitar, tanto en el sector profesional como también a cliente final. Ellos importan también directamente productos, tienen acuerdos con fábricas en Asia y también en Europa. Para ellos, nuevamente, el precio suele ser un factor muy interesante, muy importante, y disponen también de centros de distribución. Ellos, pues también una de sus ventajas es poder acceder a todo el mercado a través de centros de distribución y redes de logística propia o subcontratada. Y bueno, su fuerte está en la atención de cientos y miles de pequeños negocios, de las tlapalerías, que van allá a comprar muchas veces los suministros para poderlos vender, y también pues, con empresas constructoras, a la industria, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de contacto, el de los mayoristas ferreteros, es muy importante. Y después estaríamos también hablando de las grandes cadenas internacionales que hemos visto antes, que son los retailers especializados, como podrían ser pues, Home Depot o Sodimac, que también tienen una oferta muy amplia en todo lo que es el ámbito del bricolaje o ferretería, por decirlo de alguna manera. Bueno, otros canales de autoservicio, otros canales de distribución, como puede ser el autoservicio o las tiendas departamentales. Las de referencia las tenéis ahí nuevamente, las hemos visto anteriormente, y ellas normalmente se enfocan en una gama de productos nacionales o marcas internacionales de referencia. Es difícil que vayan a innovar en ese sentido, porque para ellos nuevamente pues probablemente este tipo de productos no están entre los que más les interesan, ¿no? Entonces, pues confían en las marcas de referencia. Y como decíamos, nuevamente, abajo tendríamos lo que son las pequeñas ferreterías, tiendas de bricolaje y tlapalerías. Esa es una imagen típica de una tienda, de una tlapalería en México, que son, como digo, pues esos negocios un poquito más informales que se surten a través normalmente de mayoristas ferreteros, etcétera, o de las propias redes de venta de las propias marcas, que son las que les surten el producto. En cuanto a la oferta, bueno, es una oferta amplísima porque los sectores que engloba todo el canal ferretero pues, son muy amplios, pero ahí tenéis algunos ejemplos de marcas líderes influyentes en el canal ferretero. Nuevamente, la oferta de marcas nacionales, una buena relación calidad-precio, muy reconocibles por el consumidor,
Algunas fabrican incluso desde México para marca blanca de algunas marcas en Estados Unidos o exportan también a países de Centroamérica normalmente. Algunos ejemplos de estas empresas muy fuertes sería Trooper para herramientas y Urrea de todo tipo de producto de bricolaje y ferretería. Austromex también de abrasivos, Elvex habíamos visto de productos de todo tipo de productos de equipamiento de baño, pero también tienen mucho producto en el ámbito ferretero y demás. Entonces, estas son las marcas de referencia que el consumidor conoce, que son las que tienen una distribución capilar por todo el mercado mexicano, que son marcas con una cierta buena relación entre calidad y precio, y estas son las que compiten normalmente con la oferta de marcas internacionales, que suelen ser pues, marcas estadounidenses o europeas, nuevamente algo más costosas, pero consideradas de mayor calidad. Y obviamente pues con las marcas asiáticas, que normalmente no son marcas asiáticas como tal, sino que son productos fabricados en Asia para ser comercializados en México a través de mayoristas o de retailers que encuentran en México pues mejores opciones, en Asia mejores opciones de fabricación de sus productos. En cuanto a ferias y publicaciones, es muy importante comentaros sobre una feria que es la Expo Nacional Ferretera, que es una de las ferias internacionales de referencia en el sector ferretero y de bricolaje, y tiene una presencia de 30% de expositores extranjeros, considerando que este es un sector muy potente e importante en México, pues que el 30% de expositores sean empresas foráneas, pues da un poco dimensión del interés internacional que suscita esta feria. Otros eventos y exposiciones de interés podrían ser Expo CIAC, muy enfocada en el ámbito de la construcción, pero también una feria enorme. Es ahora mismo la feria de referencia en el ámbito de la construcción en Latinoamérica. Expo ANTAD, que es la feria donde podemos dar a conocer nuestros productos ante las tiendas departamentales, autoservicios y retailers especializados. Y otros eventos como Ferre Show Monterrey o Expo Cerrajera en Guadalajara. Menos importantes, poquito más centrados en un subsector, pero también con cierta influencia en el país. Y para acabar, voy a hacer algunas consideraciones y conclusiones finales antes de entrar al turno de preguntas. En cuanto a las oportunidades que yo veo, yo creo que existen el tema de los distribuidores especializados en cada uno de los ámbitos que hemos visto. Es bastante importante y creo que es ahí donde está el contacto al que una empresa española debe empezar a atacar en un principio. Ir de primera mano con los compradores de los grandes retailers o incluso de los mayoristas ferreteros a veces es un poco complicado, ¿no? Porque muchas veces ellos tampoco entienden también el producto. En el caso de los mayoristas ferreteros trabajan con tantas miles de referencias que muchas veces no cuidan el tener nuevos proveedores. Sin embargo, estos distribuidores especializados que trabajan en el mercado, que representan varias marcas y demás, yo creo que es un poco el tipo de contacto que yo recomendaría en México. Tenemos a nuestro favor que existe una excelente percepción del producto español y varios casos de éxito en el sector que podemos utilizar. Tenemos también a nuestro favor los tratados de libre comercio y la facilidad relativa de las aduanas. Probablemente alguno de vosotros haya tenido problemas, pero comparado con otros países de Latinoamérica, la aduana no funciona tan mal. Tenemos riesgos también, la dinámica del tipo de cambio que estábamos comentando. Actualmente estamos a tipo de cambio 24, estábamos a 20, quiere decir que hemos perdido un 15-20% de competitividad con respecto a la que teníamos hace unos años. Algo también importantísimo, este es un mercado muy basado en el factor precio. El nivel socioeconómico de la gran mayoría de la población es bajo y por lo tanto el factor precio es importantísimo. Existe un nicho de mercado para el que no lo es o para el que busca un producto con una calidad complementaria, pero el
mercado más importante, el factor precio es muy importante. Bueno, como en todos los mercados tenéis la competencia del producto asiático, en este caso se suma también la del producto mexicano, que como decías, México es un país netamente industrial, por lo que fabrica prácticamente, hay una marca mexicana de referencia en prácticamente todos los sectores. Por lo tanto, competimos con producto asiático y con producto nacional. Y bueno, tenemos una competencia muy agresiva también de estas marcas nacionales que tienen una, pues como digo, una presencia masiva en todo el mercado y que por lo tanto pues practican una competencia un poco agresiva en cuanto a la distribución, ¿no? Y otro de los riesgos está derivado un poquito de la actual situación del gobierno, de un poco de la incertidumbre del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pese a que no ha habido pues cambios sustanciales, pues se está generando en el país un poquito de incertidumbre sobre la situación económica los próximos años. A nivel de, comentando México como mercado, como sabéis, es un mercado con enormes oportunidades de negocio, con muchos casos de éxito de empresas españolas, pero es un mercado, y aquí segurísimo que os lo habéis topado, que es muy complicado de abrir. Es un mercado que una vez se abre y una vez ya tienes un cliente, un distribuidor, puede ser muy agradecido, pero cuesta mucho, ¿no? A nivel cultural es un poco complicado. El mexicano tiene la costumbre de no saber decir que no, de no saber poner el alto aunque él sepa que no va a hacer un negocio contigo, te va a continuar haciendo creer que sí, porque culturalmente pues muchas veces no sabe decir que no, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema cultural bastante fuerte. Yo como recomendación siempre creo que es muy importante contar con un distribuidor, agente o incluso si se puede con implantación propia en el país. No recomiendo lo que hacen muchas empresas, que es contratar un export manager en México y que empiece a trabajar a la distancia y demás. No suele ser un modelo que funcione. Yo creo que el tema del distribuidor, de contar con un distribuidor, debe ser la primera parte de la entrada en el mercado mexicano. Y después también considerar a México como un gran mercado de mercados, ¿no? De decir, oye, es muy difícil que tengamos un contacto que pueda atender a todo el mercado mexicano. Entonces, si vamos a hacer acuerdos de distribución exclusiva con algún distribuidor y demás, considerar a lo mejor decir, oye, ¿en qué área geográfica tú eres fuerte? Te dejo ese área geográfica, pero me busco otro distribuidor para la zona norte del país o para la zona del Caribe, etcétera. Entonces, esto también es algo a considerar. En cuanto al distribuidor agente, cosas que recomiendo, es necesario apoyarlo con un presupuesto de promoción, hay que asistir con él. En México la relación entre el fabricante y el cliente sigue siendo muy importante, acompañar a las ferias más importantes al distribuidor, probablemente 1 o 2 visitas al año, y también el tema de formación. Formar a los equipos de venta de los distribuidores es básico, porque normalmente la rotación de los empleados en México es muy alta, por lo tanto hay que mantener constantemente formados a los equipos de venta, y ahí el papel del fabricante desde España en este caso es muy importante, de prestar este apoyo al distribuidor. Y también ir a conocer directamente a los grandes clientes finales que el distribuidor ha abierto, porque el cliente final valora mucho en México el conocer más allá del distribuidor al fabricante de la marca que está consumiendo. Y nada, es un mercado, como digo, oportunidades muy grandes, con casos de éxito prácticamente en todos los sectores de empresas españolas, pero que requiere un seguimiento muy puntual y una apuesta clara. No es un mercado que normalmente puede atenderse muy fácilmente remotamente, sino que hay que, digamos, trabajarlo en el día a día de una forma importante, ¿no? Entonces, bueno, pues perdón si me he alargado un poco, que creo que ha sido así, pero hasta aquí, bueno, hasta aquí mi presentación, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Vamos a dejar un poquito de tiempo por si acaso hay alguna duda. Ya tenemos una pregunta, ¿vale? A ver, te la leo, Carlos.
Somos fabricantes de productos de limpieza para uso profesional. Por favor, tu comentario de oportunidades para productos desinfectantes homologados en España para el sector sanitario. Pues bueno, en este ámbito, obviamente ahora mismo tenemos oportunidades importantes de negocio. Yo sugeriría, habría que ver exactamente qué especialidades son y demás. Lo mismo, contactar con alguna de las empresas referencia de la distribución de productos químicos para este tipo de soluciones, como pueden ser Key o algunos otros distribuidores. El mercado, estoy convencido de que existe, pero también hay que ver eso, el nivel de especialidad que podéis tener y que podéis representar con respecto a productos que ya se están comercializando por parte de marcas mexicanas o americanas que se estén importando aquí, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, si después me quieres pasar los datos de contacto y reviso un poquito el portafolio de productos y con gusto podemos darte una respuesta un poquito más acertada. Perfecto, muy bien. Vale, vamos allá. Hay otra pregunta, ¿vale? ¿El fabricante local de mueble de baño tiene perfil industrial o se dimensiona a base de muchos talleres que hacen producto a medida? La segunda, totalmente la segunda. Normalmente los fabricantes, tenemos a 2 o 3 grandes fabricantes de mobiliario, pero que han crecido de la mano de surtir a retailers o demás. Por ejemplo, en el caso de Sodimac, si entras a su página web, vas a ver que prácticamente todo el mobiliario de baño que tienen es de una marca nacional. Pues si vas a la página web de esta marca nacional, fabrican absolutamente todo el producto para Sodimac, por ejemplo. Y bueno, en general, el mercado de mobiliario de baño en México sí es prácticamente, te diría, incluso para algunos fabricantes que venden en tiendas como Liverpool, en Palacio, en Walmart, etcétera, son empresas prácticamente informales, de prácticamente carpintería. Por eso es interesante pues el conocer la oferta para muchos contactos, pues conocer la oferta de mobiliario de baño pues con un valor agregado y que pueda importarse. No todo el mundo va a considerar eso porque el mercado objetivo de la gente no es el mismo, pero ahí hemos hablado de interioristas, de tiendas especializadas en equipamiento de baño europeo, etcétera, pero en general el fabricante, con alguna excepción, el fabricante mexicano es claramente pues talleres de carpintería prácticamente y empresas muy pequeñas. Muy bien, gracias, Carlos. De momento no tenemos ninguna duda más. Vamos a esperar un poquito. Os animo a que si tenéis alguna pregunta la hagáis. Y bueno, de todas formas, cuando os enviemos la grabación junto al informe de la evolución del sector en el mercado mexicano, ahí también pues, podéis hacer dudas si las tenéis y yo se lo remito a Carlos o por parte de Arbet estaremos en contacto con él. Si queréis alguna reunión individual también podéis hacérnoslo llegar. Y bueno, nada, vamos a esperar un poquito más. Vale, tenemos una pregunta nueva. Vale. Tu comentario de tiendas de gran formato, tipo macro, en España. ¿Conoces macro? Sí, las hay. Está Costco, bueno, sería lo que son los clubes de precios, ¿no? Básicamente serían los clubes de precios. La verdad, en el tema de, no sé si sería ferretería, equipamiento de baño, no sé a qué nos referiríamos exactamente, pero sí. Perdona, Carlos, la persona que lo pregunta Sí. es el sector limpieza. Vale. Sí, pues aquí es que, bueno, es importante porque obviamente tiene que ver con los formatos de venta y demás, ¿no? Sí, normalmente los productos de limpieza, químicos y demás que se venden en los clubes de precios son los productos de referencia de marcas nacionales o internacionales, pero en formatos especiales para ellos, ¿no? Pues en vez de vender el envase de 1 litro, pues lo venden de 5, de 10, de 15, etcétera, incluso pues pequeños galones, ¿no?
Entonces sí, normalmente son las propias empresas nacionales de productos de limpieza abastecen, digamos, a este tipo de tiendas y tienen, como digo, pues productos especializados, sobre todo en la presentación y en el contenido, en los contenidos de más litros de producto y demás. Y pues sí, son las marcas nacionales las que normalmente abastecen ese sector. Muy bien, gracias. Bueno, suponemos que ha quedado claro. Vamos a esperar un poquito más por si acaso hay alguna duda y si no, pues nada, daremos por finalizada la sesión. Vale, bueno, esperamos haberos servido de ayuda y que os animéis a indagar un poco más el mercado mexicano. Carlos os podrá ayudar en todo y nosotros obviamente también. Y bueno, nada, mientras hablo no surgen dudas, así que os enviaremos la presentación, como bien os he dicho al principio, algunos no estabais aún, en un par de días. Y eso, lo vuelvo a repetir, junto a un informe detallado del volumen de exportación desde Europa a México, evolución del sector, del mercado y todo con estadísticas para que lo veáis al detalle. Vale, finalmente sí, vamos a darlo por acabado. Y bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias, Fernando, que está en la sombra, el soporte técnico. Y bueno, si quieres decir algo más, Carlos, adelante, y si no... No, nada, muchas gracias a todos y nada, cualquier contacto, o sea, cualquier duda o demás que quieran hacerme llegar, sin problema la resolvemos. Perfecto, muy bien. Ay, vale, nada, nos dicen muchas gracias por el chat. Perfecto, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Buenas tardes, hasta luego.